Jalisco entre la inseguridad y el segundo debate. Duelo de cárteles y acciones policiales calientan la ciudad. La empresa contratada para lavar cuentas y además la segunda vuelta en Colombia. Iniciamos en controversia. Entre la inseguridad y el segundo debate. Se llevó a cabo en Puerto Vallarta el segundo debate de los candidatos a gobernador del estado. En su formato, el segundo debate acarreó críticas, pero también juicios positivos. Entre las bondades se destacó la flexibilidad, el tono crítico de las preguntas de los moderadores y en contraste se reprochó que no existió debate, sino un gran panel de expositores. La falta de oportunidad en los temas, ya que el tema de seguridad se quedó para el último, ha generado diversos comentarios, sobre todo porque se considera un asunto urgente, donde deben de dar su punto de vista. Resta solo un encuentro más a estos contrincantes que se realizará el próximo 10 de junio en Lagos de Moreno. Y entramos de lleno, entramos en materia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches y buenas noches a todos. Pues este segundo debate, que yo no sé qué hay que discutir, si los temas, si quienes no querían abordar los temas, o si el formato. O a los moderadores. Pues los moderadores. También. Todo está... No, a ver, ¿qué diría de entrada? Creo que nuevamente los candidatos quedan a deber en el tema de delinear de una manera más integral las propuestas, al igual que pasó en el primer debate. Ahora en los temas de salud, cultura y deporte, en donde pues se quedaron en un aspecto, en una parte sí importante de la salud, pero yo creo que hablaron mucho más de el tema de las licitaciones, la transparencia, los presuntos casos de irregularidades en las compras a sobreprecio de medicinas, porque ahí estaba un involucrado y varios de los candidatos aprovecharon pues para hacerle ese reclamo, ¿no? De salud y de cultura y de deporte prácticamente pasó de noche, más allá de lo que dijo Enrique Alfaro de su promesa que amplió esta misma semana de al menos garantizar el 1% del presupuesto a cultura. En infraestructura y gasto público creo que se ahondó también poco, lo mismo que en derechos humanos, donde se vieron versiones parciales, fragmentadas de un tema que está haciendo crisis hoy en el Estado por los niveles de inseguridad y violencia que se han traducido en una enorme violación de los derechos humanos. Creo que no se profundiza en ello. El debate, el formato del debate, creo que si bien ayudó a hacer preguntas muy concretas, muy pertinentes de parte de los colegas que estuvieron ahí de moderadores, incluyendo aquí a Sonia Serrano, pero creo que los candidatos se salieron por la libre y no contestaron a muchas de las respuestas que se les hicieron y que surgían de una revisión de las plataformas que registraron ante el Instituto Electoral. Entonces ahí nos quedamos, quedaron a deber y creo yo, a los ojos de especialistas, con visiones y propuestas en las que hace falta muchísimo profundizar y en las que los candidatos, pues creo yo, deben de tener el compromiso de profundizar y presentar, ya sea en sus propias páginas digitales o en foros donde puedan profundizar más, ¿no? Porque claro, efectivamente el formato del debate no te permite hacer una profundización en las propuestas, pero yo sí creo que sí les da la oportunidad de hacer una propuesta integral que a partir de ahí se pueda contrastar entre los propios candidatos, y eso sigue sin darse en nuestros debates. Salvo la opinión de ustedes, a mí en lo personal me parece que la autoridad electoral sí nos sigue debiendo bastante para generar verdaderos debates, donde haya contraste de ideas, porque estos formatos hasta ahorita no lo permiten. Efectivamente, excelente la participación de los compañeros, encabezados por nuestra compañera Sonia Serrano, la dama primero. Pero, a ver, era una entrevista, y no sé, Sonia, seguramente ustedes han recibido muchos comentarios al respecto, cuando en realidad se trata de la oportunidad de que entre los propios candidatos disertaran y desintieran unos con otros, es decir, que hubiera este contraste directo
y menos el que solamente cada uno hable y el otro no pueda refutarle, o que cuando refuten sea así como que muy a fuerzas, muy apretado. Que el anterior formato era para eso y tampoco funciona. Y tampoco yo más funcionó, bien creo que no lamentablemente. hay. El problema tal vez son también los candidatos, que no, pues es lo que hay, tampoco Y la cantidad, no muy te da clásico para que más, hay. ¿no? Muy O clásica sea, la caballada. exactamente, o sea, creo que hay candidatos que no tienen propuestas formales sobre determinados temas, entonces pues no contrastan tampoco. No eran muchos los temas. No, porque son 3 temas y lo que se trató el formato, lo que buscaba el formato era de que hablaran de temas concretos. Si, Son no, muchos hombre, candidatos. si tú les dices, exactamente, tal vez es eso, si tú les dices que hablen de derechos humanos, imagínate todo lo que cabe en ese tema. Claro. Por eso era necesario acotar a temas que pues se consideraba que, o consideramos que eran o coyunturales o prioritarios, por eso se decidieron esos temas. Y además también que determinando según el candidato cuál iba a ser el tema que tenías que abordar con él, que eso también fue algo que contó. El problema creo sigue siendo que no hay un formato que te permita conocer a fondo, ni tampoco, porque no los puedes obligar a responder de manera concreta, ¿no? Uno de los temas que se abordan, por ejemplo, es el de infraestructura. Todos han hecho propuestas, bueno, hay una sola propuesta, por ejemplo, de la candidata que rebasa incluso el presupuesto anual. Una sola de sus propuestas, el presupuesto anual de Jalisco, pues no la puedes obligar a que te diga cómo le va a hacer. Si se lo pregunta, si no te lo dice y te echa un rollo, pues, o sea, ¿qué puedes hacer? Creo que hay que dar. Claro. Lo que sí me parece que ante ciertos sectores que están interesados en estos determinados temas, les puede ahora sí quedar claro cuál es la postura. Por ejemplo, quienes se han estado reuniendo con las comunidades lésbico-gay y les dicen que sí, pero no les dicen cuándo, como el Son de la Negra, pues ahora ya les quedó claro que no es cierto que hay compromisos en ese tema de la mayoría de los candidatos. El tema de desapariciones en derechos humanos, también no hay una propuesta concreta de ningún candidato, no tienen ni idea de cómo van a hacer frente. Creo que a las familias de desaparecidos les quedó clara esta situación de que no es cierto que hay un proyecto de algún candidato para atender este tema. Insisto, en el tema de la infraestructura ya vimos que la mayor parte de las propuestas, creo que en el tema de infraestructura, salvo Enrique Alfaro, fue el único que se atrevió a desglosar cuánto y de dónde. El resto, todas las promesas que se han hecho, los compromisos que se han hecho en materia de infraestructura han quedado volando. Es decir, creo que en términos generales, por lo menos nos permitió conocer en estos temas puntuales, yo no digo que en general, pero sí en estos temas puntuales, cuáles son realmente los compromisos que pueden y están asumiendo los candidatos. David. A mí me parece que en general el formato que han adoptado los primeros 2 de 3 debates ha sido mucho mejor del que teníamos hace 3 o 6 años. Si uno mira hacia atrás y ve los debates que han habido a gobernador y a otras posiciones, el avance es increíble. La verdad es que es mucho mejor, pero sigue siendo insuficiente. Yo creo que en 3 o 6 años tendremos debates mucho más flexibles, más dinámicos, más contrastantes, y nos acordaremos de estos debates como todavía en transición, todavía sin la soltura que estamos esperando, como lo mencionas bien. Ahora, yo sí creo que en efecto no hubo debate, lo que hubo fueron entrevistas, y entrevistas muy incisivas. A mí la parte que me gustó mucho de los moderadores fue que diferenciaron las preguntas, que no fue la misma para todos, sino que a cada Eso uno de los... aburridísimo, sí. Claro. Sí, claro. Y entonces le preguntaron a fulano por los antecedentes que tenía en un cargo pasado, o a perengano por una relación que tenía. Entonces eso me pareció mucho más fresco, más dinámico, más sorpresivo, y ahí pudimos ver la capacidad de improvisación y de respuesta y de reacción de los candidatos. Pero lamentablemente, como tenían que responderles a ellos o evitar responderles a los moderadores, ni siquiera entre ellos hubo contraste, que es la parte que esperábamos, que se dio un poco más del anterior debate, pero que profundizaron menos
en sus respuestas como ahora, precisamente porque fueron incisivos, insisto, los moderadores. En el tercer debate ya veremos cómo participan las redes, el público y demás, porque cada uno de los debates tiene una modalidad distinta. Aquí digamos que la parte más protagónica fue la de los moderadores por incisivos en sus preguntas. Y en tres temas que algunos son más importantes que otros, en el pasado pues algunos se abordaron menos profundamente que otros. Pero yo creo que hay un avance. Yo lo que creo es que algo que le faltaría al debate también sería como una especie de fact-checking, una especie de chequeo de la factibilidad y de la viabilidad de las propuestas, precisamente para que no suceda que improvisan o que echan rollo o que lanzan una propuesta que no tiene ninguna posibilidad, ninguna lógica, y que no los moderadores, que hubiera una especie de panel de expertos o una especie de evaluación que le diga: oiga, señor candidato, esto que está planteando rebasa el presupuesto total anual del Estado, es absurdo, para que no se quede en el aire y algunos que no tienen idea de las cifras, de los montos, digan: ah, mira, esta señora propone algo que es mucho más grande y ambicioso que la de los demás, cuando simplemente es inviable e ilógico. Claro. Julio. Concediendo que haya sido una entrevista grupal, que es lo que dicen mucho, aún así se le exprimió y se le sacó más provecho que lo que había antes, porque a diferencia de algunos otros debates que ha habido en los que preguntan ciudadanos, con todo respeto, muy desinformados, no, la verdad que aquí hubo preguntas bien diseñadas, en base a contexto, a cifras, mostrando su bagaje periodístico y que son comunicadores muy informados. Se les pudo sacar buen jugo, faltaría esa parte, incluirla, sí, que entre ellos se interpelen y se pudieran responder. Sin embargo, aunque se hicieran esas innovaciones, no hay formato que soporte el peso de 7 candidatos. Son demasiados. Entonces, ya lo he comentado, soy de los que cree que debería haber debates eliminatorios o hacer un filtro con las encuestas. Con liguilla, donde al final nomás lleguen 2 o 3. Parece como fútbol. Pero es que la verdad, o sea, quitémonos esas telarañas, es un tabú político que la luego, una blasfemia democrática, la supuesta equidad, seguro se desgarrarán las vestiduras. Imagínate cómo tendrías al tribunal encima con un debate acortado. No, pues lo pones en la Constitución. Reforman la Constitución, yo sé que no lo van a hacer, pues, pero ¿cuál sería el criterio para elegir al final? Ya se vería. Las encuestas, una encuestadora avalada por el Instituto Electoral solo para eso, y que esté ya la regla clara desde un inicio y que proceda de una reforma constitucional. Digo, estoy pidiéndole peras al olmo, pero sería lo sensato, en eso sí estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Y por último, en derechos humanos debemos estar muy preocupados, porque ahí sí de veras mostraron un desconocimiento. Alfaro fue, como en casi todos los temas, el que mostró un diagnóstico un poco más asentado en cifras y incluso hasta explicó los derechos de primera a cuarta generación, algo que no entienden muchos candidatos, y coincido en que si algo hay que refundar es el sistema de procuración de justicia para atender la crisis, no solo de los desaparecidos, que es muy grave ahora, sino muchas más. Sin embargo, pues sí se quedaron cortos, y el derecho a la seguridad, y más aún pues de que debemos estar preocupados de que no conocen. También ahora resulta que hay candidatos que ya andan paseándose en estos días diciendo que la pena de muerte y proponiendo estas cosas. Entonces, como para ponerle la cereza ahí al pastel de que no saben de derechos humanos. Vamos con esto a la pausa. Sus comentarios, regresando, no se vaya. A la casa del cártel. La semana cerró y abrió con detenciones en contra de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación por parte del gobierno federal. Tras el atentado del exfiscal Luis Carlos Nájera, el 21 de mayo, 2 días más tarde, un juez federal otorgó una orden de detención contra uno de los presuntos cerebros financieros del cártel. Así, el 25 de mayo, Rosalinda, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder de la organización, es blanco de una detención banquetera. Filtran un video donde queda en evidencia que ella no traía escoltas y el agente aprensor muestra gran nerviosismo. Su traslado se hizo esa misma noche en helicóptero, en tanto que en Jalisco como en Michoacán se captura a otros 3 integrantes clave en la parte financiera y de adquisición de precursores para la producción de la droga. El vacío informativo oficial que se registra desde el atentado al exfiscal de Jalisco desata rumores y noticias falsas en redes. Se inquieta a la sociedad y Rosalinda gana un amparo que evita siga incomunicada y pueda ella hablar con su abogado.
y sigue siendo la zona metropolitana de Guadalajara escenario de vendetas entre grupos delictivos. Incluso lo ha declarado hace un par de horas el fiscal del estado en una rueda de prensa en la que dice ya se había advertido por parte del gobernador que había esta confrontación entre dos células del cártel que se han escindido y pues que están enfrentándose, están confrontándose. Antes de entrar en materia, sus comentarios a propósito del anterior tema, si ustedes nos lo permiten, ¿cuáles son los temas más urgentes que deberían estar discutiendo los candidatos por Jalisco en los debates? Es lo que preguntó Canal 44. Las respuestas, Daniel Briceño dice inseguridad. Otro de sus comentarios, el de Rochi, dice también la inseguridad. Muchas gracias por participar. Y es que efectivamente, pues este es el tema que en estos momentos preocupa. Justamente le hemos mencionado a usted y ya entramos entonces en materia. Pues la inseguridad y que se ve reflejada, entre otras cosas, Julio, pues en este tipo de hechos violentos que podemos ser testigos cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, en cualquier momento en nuestra ciudad. Y eso es lo preocupante, esa zozobra, esa incertidumbre que ha sido el sello del sexenio en este gobierno de Jalisco y también el gobierno federal, también, pues, ¿por qué no decirlo, no? Y es precisamente esa incertidumbre la que no han podido abatir, al igual que los problemas, porque como lo comentábamos hace un rato, están rebasadas las instituciones de seguridad y mientras tanto, pues el pueblo sigue expectante, el pueblo sigue con incertidumbre, que como te digo, esa zozobra ha sido el sello del sexenio y con la situación actual sigue abonándose esa incertidumbre y están estos huecos informativos que no saben llenar las autoridades, ni las oficinas de comunicación social, ni las cuentas oficiales, y además, aunque lo hicieran, pues nadie les cree por el descrédito que hay en las instituciones. Entonces estamos en una situación muy complicada, circulan estas cadenas falsas, que pues sí, se comenta de las autoridades que hay que tomarlas con reservas, pero pues ante la ineficacia de las autoridades también ya la gente ya no sabe ni qué pensar, y lo cierto es que independientemente de lo que ocurra, pues todo el sexenio de Calderón y todo el de Peña Nieto va a pasar a la historia por esta ineficacia para resolver los grandes temas nacionales y entre ellos de la inseguridad, y pues ya pase lo que pase, las heridas han sido mucho por esta ineficacia y lo que ha pasado en los últimos días sin duda enciende focos rojos y continúan estos focos rojos como lo vimos el día de hoy. Tal vez, Jaime, bueno, de lo ocurrido en los últimos días justamente descuella la detención de la esposa del Mencho y la detención del que se consideraba como el principal proveedor de químicos para el cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay que sumarle también la detención del abuelo, que fue aliado del gobierno federal cuando se institucionalizaron los grupos de autodefensa en Michoacán, en esta área de Tepalcatepec, ligada, bueno, vecina de Jilotlán y de Santa María del Oro. Creo que hay una arremetida del gobierno federal, de las fuerzas castrenses, por lograr el objetivo de detener al Mencho, de ser posible antes de la jornada electoral, para tratar de ahí sacar algunos puntos, o al menos antes de que termine el sexenio, porque si algún objetivo prioritario tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto, prácticamente desde que inició el sexenio, fue justamente el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Del Mencho, por quien andan, y justamente esta persecución fue lo que lo debilitó al frente de la organización criminal. Y el andar a salto de mata hizo que algunos otros trataran de llenar esos vacíos y que se diera esta división que está confirmando la esposa del Mencho, esta mujer Rosalinda N., como la han identificado las corporaciones, de que efectivamente hay una división, hay una disputa que está ahí y que por la manera de proceder confirma esta estrategia fallida de combate a la delincuencia organizada y a la inseguridad en general. La operación aislada de las distintas autoridades sin dar cuenta o sin una coordinación con policías municipales, estatales y con las propias corporaciones federales. Hay una enorme desconfianza entre ellos mismos porque se reprochan la infiltración delincuencial entre unos y otros. Entonces,
es un reflejo de que actúan de manera aislada y que por eso los resultados son tan pobres y que crean toda esta zozobra, toda esta inseguridad, este estrés poblacional que se le llama ya, porque la gente de verdad le preocupa salir a la calle o que sus hijos salgan a la calle, ¿no? Sonia, Julio mencionaba pues la ausencia de información ante lo que está ocurriendo, pero también preocupante el que sigamos sin contar con un protocolo a seguir en este tipo de casos, ¿no? Cuando se registran estos sucesos, esta ausencia de información se vuelve evidente en el sentido de que el ciudadano inclusive no sabe cómo proceder. Pues bueno, si está sucediendo el hecho, por lo menos tendrías que orientar. Cómo comunicarse con los ciudadanos, con la cantidad de dinero que se gasta en comunicación social y en las empresas de comunicación y en las empresas de redes, estas que suben videitos y arman cositas, grafiquitos en redes sociales. No tiene el gobernador un mecanismo de comunicación con los ciudadanos. Eso es verdaderamente terrible. Es decir, si en un momento tú necesitas que haya un área en la ciudad o en el estado en la que los ciudadanos estén alertados que podría haber hechos violentos o que tendrían, como sucedió en el caso de López Mateos, que alejarse de la zona. Todos nos enteramos de lo que estaba pasando en López Mateos porque los ciudadanos estaban grabando directamente, ahí veías las balaceras, igual un poco lo que sucedió, los detalles de lo que sucedió en Chapultepec, ahí afuera del restaurante Suntory, nos enteramos o nos dimos cuenta o vimos los detalles a través de videos grabados por los ciudadanos, es decir, no hay una operación de la autoridad para llegar y delimitar las áreas para que no se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. Los protocolos de seguridad al ciudadano, los expertos dicen no te expongas grabando video. Exactamente, por supuesto. No, pues no. O sea, pero eso no debería de hacerse. Que estar cerca. Porque el que está grabando se expone a una agresión. Por supuesto. Puede ser testigo blanco. No, y además, claro, pero no nada más no tendría que estar grabando, ni siquiera tendría que estar ahí. O sea, tendría que haber en lo que se enfrentan, haber otros elementos que puedan resolver exactamente. No hay un protocolo de comunicación, no hay un protocolo para garantizar la seguridad. Después de lo que sucedió en el caso de la muerte del niño Tadeo, sí hay cierta responsabilidad. Es el tercer vehículo que queman y la autoridad seguía diciéndole a los ciudadanos que no hicieran caso de las alertas, que todo estaba bien, que estuvieran tranquilos. Claro que no, en esta ciudad no puedes tener una vida normal después de que se registran estos hechos violentos. Lo que creo que tendría que suceder ya es que la autoridad le diga a los ciudadanos que tienen que estar atentos a las vías de comunicación oficial, a las redes sociales que no son gratis porque pagamos un montón de dinero los jaliscienses a las empresas que les llevan las redes. Por supuesto, pero que alerten al ciudadano de que hay un punto o un lugar de la ciudad en donde se están registrando hechos de violencia y que hay que estar atento. Porque la cuenta de la Fiscalía, por ejemplo, sobre la detención de la esposa del Mencho, hasta el día siguiente empezaron a escribir a las 8:30 de la mañana. Que esa es otra parte. También hay un gran vacío porque la autoridad estatal, hoy después de ir al fiscal me queda claro que no entienden nada ni saben nada de lo que está pasando. Ellos medio sacan conclusiones con lo que les enteran ya que se dan las detenciones y lo que conocen del mapa de cómo funcionan los cárteles y lo que está sucediendo en los cárteles de Jalisco, que si ya sabían y saben dónde están y cómo funcionan y nunca han actuado, eso llama aún más la atención, pero es claro que la autoridad federal no les está comunicando al gobierno estatal que hay un vacío que tal vez sea normal o se ha vuelto normal porque no hay confianza en las autoridades locales, como no la hay de la estatal a las municipales, y lo que hace falta es pues que la autoridad estatal al menos asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad del ciudadano, ya que no está haciendo parte en las detenciones ni en las acciones, pues por lo menos que garantice la seguridad del ciudadano. David. Sí, yo coincido en que esa mala comunicación entre los órdenes de gobierno produce que los gobiernos subnacionales, en particular estatal, pues quede muy mal parado en cada uno de estos operativos y en todas las secuelas, porque no solo no lo explica bien, sino que creo que no lo entiende tampoco del todo, porque no tiene la información suficiente y por tanto no comunica a tiempo, no reacciona a tiempo. El tema está absolutamente desbordado. A mí me parece que en efecto estos últimos acontecimientos y los análisis de los expertos a nivel nacional apuntan a que el cártel Jalisco Nueva Generación
pues está prácticamente intocado, está muy sólido, aunque han detenido a varias cabezas, pero básicamente el poderío de lavado y de tráfico y de operación sigue siendo enorme, y para tristeza de Jalisco, pues se convierte el cártel más importante del país con sede de operaciones en Guadalajara. Y llama la atención este comentario del gobernador en el sentido de que hay indicios de que habría colombianos guerrilleros entrenando a algunos de los sicarios y algunos de los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual pues es una afirmación que me parece que correspondía más a las autoridades federales. No sé sobre qué bases las hizo el gobernador del estado, pero es muy probable que haya indicios en ese sentido, aunque habría que decir cuáles, pero ciertamente muchos delincuentes y los operadores más importantes de cárteles centroamericanos y colombianos, cuando se desmovilizaron las guerrillas o cuando desarticularon algunos de esos cárteles, se vinieron a México contratados con mucha plata por los cárteles mexicanos para profesionalizar el crimen organizado en este país. Entonces, en ese sentido, pues lo que estamos viendo es que es un cártel que va desde sicarios que tienen experiencia en lucha armada en Centroamérica y en Colombia, hasta financistas e ingenieros contables que hacen un lavado muy, muy sofisticado de dinero, y por eso son tan poderosos, y realmente las autoridades subnacionales de este país pues prácticamente no tienen nada que hacer en ese sentido. Y lo más grave es la base social que han desarrollado para tener también una estructura de colaboradores, soplones. De colaboradores que les llaman halcones y que advierten de cualquier movilización, pero esa es ya una penetración que las propias autoridades han permitido crecer y desarrollarse desde hace al menos 3 décadas en este país. Con esto vamos a la pausa. Continuamos. Segunda vuelta en Colombia. Colombia irá a una segunda vuelta electoral el próximo 17 de junio. El candidato conservador Iván Duque se confrontará nuevamente contra el izquierdista Gustavo Petro. El conteo de votos llegó a poco más del 91% y Duque obtuvo 39% de los votos, mientras que Petro logró un 25%. Las elecciones y las campañas se llevaron a cabo entre el temor de que la derecha destruya el acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. También en ese país se ha hecho la promoción de que un cambio a la izquierda provoque una crisis económica y social. Al final queda claro que los colombianos le dieron la espalda al centro y se fueron por las fuerzas más polarizadas del país. Aún en una segunda vuelta, los dos candidatos tendrán que buscar acuerdos por la paz del país. Duque o Petro, bueno, ya estaremos comentándolo. Antes, su comentario a propósito del anterior tema, el relacionado con la inseguridad, la ola de violencia que se ha desatado. Vamos a lo que usted... ¿Lo tenemos sobre este tema? Bueno, vamos a sus comentarios. En México debería de implementarse, es sobre este tema, la segunda vuelta electoral, así como la que se va a aplicar en Colombia. Vaya respondiendo, por favor, recuerde Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. Marlene Manica dice, creo que es una buena idea, así se evitarían actos de corrupción. Y luego nos dice, yo voy por Miguel Castro, las vueltas que den. Gracias, Marlene, muchas gracias. Lo va a enmarcar su comentario. David. Pues yo creo que el caso colombiano es importante para México en este momento por varias razones. Primero, porque es una elección que es la primera que ocurre en Colombia después de la firma de los acuerdos de paz. Es decir, es la primera elección que se da ya en un contexto de paz nacional, una vez que las FARC, la guerrilla colombiana, ha sido desmovilizada y se convirtió en un partido político. Entonces es la primera vez en 50 años que votan en paz, algo que en México siempre lo hemos tenido, pero que en algunos países de América Latina pues no ha sido el caso siempre. Segundo, porque hubo un nivel de participación más alto de lo común, cuando históricamente en Colombia es muy bajo. Ahora votó más del 50% y pues eso ya es como una celebración democrática. Y tercero, porque realmente la organización electoral fue impecable. Una vez que cerraron las casillas, las posiciones de votación a las 4 de la tarde, tuvieron resultados con el 100% de los votos escrutados 3 horas después. Y
el caso colombiano, a diferencia del mexicano, sí tiene una segunda vuelta. Eso significa que los dos primeros lugares, el primero y el segundo lugares, pasan a una siguiente ronda que va a ser el 17 de junio y todos los demás pues se quedan en el camino y ya sea que declinen por alguno de los candidatos punteros, el 1 o el 2, o bien simplemente dejen en libertad a sus votantes, como el caso de Margarita Zavala en México, que no declinó en favor de nadie, sino que simplemente dejó en libertad a sus votantes y demás. Y en esta primera ronda ganaron el candidato Iván Duque, que es el candidato de la derecha, que es un joven de 42 años, con poca experiencia electoral, gubernamental, que fue apenas senador de la República, pero que está apoyado por Uribe. Que Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, pues es el hombre más poderoso de Colombia, que fue presidente en el 2002, se reeligió en 2012, impulsó a Santos, el actual presidente, en su primer periodo en 2010, rompió con él en el 2014, ganó el plebiscito aquel famoso de la ratificación de los acuerdos de paz y ahora impulsa a Duque en esta primera ronda y muy probablemente gane en segunda ronda frente a Petro, que es el exalcalde Bogotá, de izquierda, exguerrillero, que ideólogo también... del M19, más bien exactamente, dicho, ideólogo, aunque también estuvo en la guerrilla, y el que se quedó en tercer lugar, muy cerca de Petro, fue Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín, que era el partido de centro. Entonces, ahora lo que se decía es que si hubiera pasado Fajardo a la segunda vuelta, probablemente él sí hubiera podido vencer a la derecha, a Duque, porque todos los seguidores de Petro habrían apoyado a Fajardo, que es de centro, pero no ocurrió así. Al pasar Petro, se divide el partido del centro, que es Fajardo, y algunos irán con Petro, otros con Duque, y lo más probable es que Duque gane la segunda vuelta. ¿Estamos diciendo que la derecha, entonces? Sí, la derecha, apoyada por no solo Álvaro Uribe, el Partido de Centro Democrático, así se llama formalmente, sino por el Partido Liberal y por varios actores de la derecha colombiana, que se ha mostrado y se ha expresado reticente frente a los acuerdos de paz porque consideran que este gobierno de Santos, del presidente Santos, le concedió demasiados derechos y posiciones a la guerrilla. A ver, yo creo que justamente fue eso lo que hizo que el electorado colombiano se polarizara, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, y dejaran a los centristas ahí prácticamente para definir en la segunda vuelta al ganador. Y efectivamente yo creo que el de derecha, Iván Duque, tiene muchas más posibilidades, le lleva más de 10 puntos, ¿no? Le sacó más de 10 puntos a Petro. 15. Son 15. 15 puntos. Entonces digo, creo que aquí ya sería contundentísimo el triunfo. Sí. En esta primera ronda, o sea, Duque sacó 40 puntos, Petro 25, Fajardo 24, y muy abajo el candidato del oficialismo de Santos sacó 7%. Pero coincido en que es una muy buena noticia el comportamiento, lo que fue la jornada electoral con mayor participación, luego de que es la primera elección que no hay como una amenaza, ¿no? Donde los colombianos van a votar como con confianza, en paz. Y yo creo que es una muy buena noticia para América Latina lo que pasó ayer en Colombia, independientemente del desenlace en la segunda vuelta. Sonia, una Colombia que de verdad ya está en paz, es decir, las FARC eran nada más una parte de las guerrillas, ¿no? Exactamente, queda todavía el tema entre los grupos más fuertes del Frente de Liberación Nacional, que ha sido uno de los cuestionamientos, el ejército, sí, y que esto es lo que también ha generado algunas diferencias con las actuales autoridades en virtud de que al dejarlos fuera no nada más no entran en el proceso de paz, sino que también no entran en el proceso de resolver asuntos jurídicos y asuntos pendientes, que es quizá de fondo lo más importante o lo que a los grupos de guerrilla les debe interesar. Y hay otra parte también de la población que no está tan de acuerdo con el proceso, la forma en que se llevó, porque hay delitos que son muy delicados, como el tema del secuestro, como el tema de los homicidios, pero en particular el secuestro, que no estarían siendo sancionados como corresponde a un delito de alto impacto. Entonces, creo que en esta parte, hacia afuera, cuando se firma el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, queda la idea de que se resolvió por completo y que, bueno, hasta el Nobel, ¿no? que estuvo ahí de por medio,
queda esa idea. Sin embargo, bueno, los otros grupos y además algunos otros grupos de izquierda no involucrados en movimientos armados también señalaron que Colombia sigue teniendo muchísimos pendientes de índole social con otros sectores que han resultado afectados y que al firmar un acuerdo solamente con un sector no quedan resueltos, quedan en el aire. Julio, no están de acuerdo que el candidato que llevó estos acuerdos de paz, que fue Herrera, pues no le fue muy bien en las elecciones. Y además de lo que comenta David, muy bien señalado, sobre todo de primera mano. Que se lució la registraduría, que es el equivalente al INE. Con estos resultados muy rápidos. También fue un triunfo de las encuestas, que ahora sí le atinaron, por cierto, que no habían atinado con el referéndum y que también no habían acertado en otros capítulos. Estamos viendo un capítulo, en cierto modo, también parecido a México en cuanto a que, por ejemplo, a Petro se le ha hecho estas acusaciones de ser una reedición del chavismo, del castrochavismo, casi pues como con lo que dicen con López Obrador. La misma campaña. La misma campaña. Yo no estaría tan seguro que Duque la tuviera, porque, bueno, platicando con algunos colegas de allá, decían que Duque ha recibido un golpes muy fuertes en los últimos días. Por ejemplo, esta publicación del New York Times, en la cual se revelan algunos cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se señala que desde 1993 tuvo relaciones con grupos delincuenciales, y también esto de la detención del Popeye, que podría ser extraditado y que era un famoso delincuente que estaba haciendo en redes mucho activismo en favor de Duque. A Uribe, por supuesto, que le conviene que Duque gane, porque hay que recordar que Uribe, al aceptar ser senador, pierde la inmunidad diplomática que tenía como expresidente. Entonces, ante algunas acusaciones que se han develado en los últimos días, por supuesto que a Duque le conviene. Son dos perfiles, uno de izquierda, otro el de Duque proteccionista. Habrá que ver. Por lo pronto, Vargas Lleras sí se suma al proyecto de Duque, y también lo que está ocurriendo es que los de Sergio Fajardo están libres, pero él no es solo, es decir, también tiene operadores, también tiene liderazgos que por ahora están determinando qué es lo que van a hacer. Entonces, ahí sería un fiel de la balanza que podría haber. Si nos atenemos a los números de lo que pasó en la primera vuelta, por supuesto Duque, pero no podríamos todavía decantarlo así. Algo interesante del sistema político colombiano actual es que en el caso de Uribe va de senador, y ya lo anunció Duque que sería el líder de la bancada del Senado de la derecha, y por ley el perdedor en la segunda vuelta, en automático, el que va a presidente queda de senador y el que va a vicepresidente queda de diputado. Entonces, si Petro perdiera la segunda vuelta, sería en automático senador y su candidata a la vicepresidencia sería diputada. Y por tanto, Petro sería el líder de la oposición en el Senado, lo cual hace que el legislativo colombiano cobre muchísima relevancia tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque tienen liderazgos muy importantes que ya compitieron en la elección. Aquí sería interesante un ejercicio así, donde el segundo o hasta el tercer lugar pudieran entrar a la Cámara de Diputados. Sería muy interesante, incluso en la de senadores, muy interesante que aportaran su experiencia de ser oposición estando en un puesto legislativo frente al Ejecutivo, que sería el ganador. Y otros dos asuntos también, que gane quien gane, por primera vez Colombia tendrá una vicepresidenta, eso sí, porque tienen dos candidatas. Y también ahí que esta vez, lo que comentan colegas de allá, es que hubo muy buenos candidatos, o sea, otras veces había unos muy malos, y que esta vez sí había, pues ahí sí, a diferencia de aquí de Jalisco, que es una flaca caballada, allá... ¿O del Nacional? O del Nacional también, muy flaca, allá eran buenos, todos los candidatos estaban bien. Bueno, tenemos que irnos a este corte. Regresamos para platicar. Una empresa contratada para lavar cuentas. No se vaya. Empresa lavacuentas contratada. El gobierno de Jalisco tiene observaciones por más de 17.500 millones de pesos. Para solventarlas, contrató a una empresa que a su vez cobrará 47 millones.
La empresa tiene su domicilio en Veracruz, justo donde se dio el escándalo con el exgobernador priista Javier Duarte, que hoy está en prisión. Se dice que ahora sí se presentarán denuncias penales y se iniciarán procesos administrativos. En la mira está la Secretaría de Salud y sus extitulares Antonio Cruz Esmada y Jaime Agustín González. Lo que le pagarán a la empresa equivale al 43% del presupuesto de la Contraloría del Estado, precisamente la encargada de las auditorías y de presentar las denuncias en este tipo de casos. Para entrar en materia, antes otro comentario a propósito del tema que se abordaba respecto a la segunda vuelta en Colombia. Gracias a ustedes por su participación. Vamos a la lectura pues, de sus comentarios. Adelante con ello. Es sobre el gobierno de Aristóteles Sandoval contrata empresa externa para solventar la gran cantidad de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Debe el pueblo de Jalisco pagar con nuestros impuestos las fallas en las secretarías del gobierno saliente? Es la pregunta de Canal 44. Tamayo dice, ¿empresa de algún cuate o no? ¿Sonia es de algún cuate? No sé si sea de algún cuate, esa parte, porque además es una sociedad civil que pues es más difícil de rastrear, no es muy vieja, su RFC es del 17, entonces seguramente la crearon ex profeso. ¿Pero ya había trabajado para Veracruz? No, es de Veracruz. Es de Veracruz. Es de Veracruz. No le trabajó a Duarte de pura casualidad. Tal vez, a lo mejor viene ya con mucha experiencia. Pues no tanta, porque exactamente. No le limpiaron ahí a Duarte. Creo que el gobierno de Aristóteles Sandoval había transitado de alguna manera ignorando o no poniéndole mucha atención a lo que estaba sucediendo con las cuentas públicas. Los años más complejos son 2013 y 2014, en particular en salud, tanto de Seguro Popular como de la Secretaría de Salud, y con el paso de los años se van sumando más irregularidades en salud y algunas relacionadas con educación. ¿Qué sucedía y lo que nos han estado diciendo cada que salían los informes de la Auditoría Superior? Que se solventaban parcialmente. ¿Por qué? Pues porque si te decían, oye, aquí te faltan tantos millones de pesos, tú decías, bueno, estos los tendría que haber operado el director de esta área. Yo comienzo el procedimiento administrativo contra el director de esta área y entonces la auditoría te decía, sí, solventas parcialmente la observación porque ya cubriste la parte del proceso administrativo, sin embargo, el recurso sigue perdido, sigue sin aclararse o sin reintegrarse. Todo esto se fue haciendo como una bola de nieve conforme pasaron los años y cuando se da el cambio en la Secretaría de Administración, en donde además Salvador González en la subsecretaría deja un verdadero desastre, pues llegan y se encuentran con que Jalisco es uno de los estados, creo que el tercer estado con más inconsistencias acumuladas, pero además con más procesos en donde ya empezaba incluso a integrarse expedientes para lo que tendrían que ser procesos penales. Es cierto, no le queda otra al gobierno de Aristóteles que buscar una salida. No hay condiciones ya para que la Contraloría o los sistemas administrativos internos resuelvan un problema tan grave. Jalisco está al nivel de los exgobernadores que están enfrentando procesos por los montos. Yo no digo que sean los mismos casos de corrupción, pero en el caso de los montos está en las mismas circunstancias que muchas de estas. O sea, está igual que Veracruz, está igual que el Estado de México, con montos quizá un poco inferiores, que Michoacán, que son los estados que traen más problemas con cómo justificar el gasto federal. Y bueno, lo que se decide es contratar a esta empresa. Empiezan el año pasado, 2016 finales, trabaja todo 2017. Obviamente no alcanza a limpiar, le hacen una prórroga que termina a principios de este año. No alcanzan a una adenda así de 2 millones y pico. El primer contrato es de 22 millones, le hacen una adenda de 2 millones. Ya vieron que no lo van a sacar, pues otro, de aquí a que termine la administración, otro contrato, otros 21 millones de pesos. En total 46 millones de pesos para que limpie las cuentas públicas. El contrato dice literal
es para resolver el tema de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Integrar las respuestas que se deben presentar a la Auditoría Superior, dice un punto incluso clarísimo. Exacto. A mí me parece que esta nota que me parece muy importante porque es como la punta del iceberg de algo muy grave que está ocurriendo no solo en Jalisco, sino prácticamente en todos los gobiernos del Estado, de los estados en la República, revela la falta de capacidad institucional del gobierno estatal, de las áreas que tendrían que supervisar el gasto, revisar las cuentas, como la Contraloría o las propias Contralorías internas del área de salud, la Contraloría General del Estado o la Auditoría Superior del Estado, que podría también supletoriamente o de manera complementaria entrar a acompañar y a asesorar técnicamente a la Secretaría para solventar esas observaciones, no lo ha podido hacer porque no tiene esa capacidad y entonces tienen que recurrir a terceros para hacer una chamba que sería, digamos, una tarea, una responsabilidad muy básica del gobierno del Estado. Es decir, está claudicando a algo fundamental que es la revisión de sus propias cuentas para entregar buenas cuentas o entregar cuentas a una entidad autónoma federal, que es la que se encarga en este país, que es la Auditoría Superior de la Federación, de fiscalizar los recursos públicos que la Federación le transfiere a los estados. Es decir, los estados están viviendo prácticamente de las transferencias federales que le hace el gobierno de la República a los estados y que están gastando sin ton ni son. Ya vimos los escándalos del ramo 23, también están los del 33 y prácticamente todas las transferencias son muy mal gastadas por los gobernadores y le han puesto muy poca atención, desdeñan las observaciones de la Auditoría Superior hasta que no se convierten en una amenaza a sus administraciones o incluso en materia de una posible demanda de un proceso penal, porque hasta ahorita estamos todavía en el plano administrativo, pero creo que hay muchísimos focos rojos y amarillos ya encendidos y que tardíamente se reacciona y que pues se tiene que contratar a alguien más, y ahí es donde yo creo que el gobernador y la administración tendrían que reconocer esa incapacidad institucional, tendrían que reconocer que hay un desorden administrativo, tendrían que invitar a otros testigos, no solamente una empresa privada que por supuesto tiene intereses legítimos, pero intereses lucrativos de hacer negocio con el Estado para arreglarle a través de despachos de contadores sus cuentas, pero tendrían que abrirlo a medios de la sociedad civil, a académicos, para saber cuál es la gravedad de ese desorden, que no solamente es en la Secretaría de Salud, sino en muchas otras dependencias. Y eso, por supuesto, puede llevar a que después tengamos, pues, digamos, más descontrol que se refleje en desabasto de medicinas, en mala calidad de servicios públicos, en falta de pagos de honorarios o en devolución de recursos, que podría ser también una de las consecuencias, que Jalisco tenga que devolverle recursos a la Federación. No es un tema meramente administrativo, contable, de observaciones que hay que responder. No, esto puede tener implicaciones en políticas sociales, en políticas de salud, en términos de desabasto, de devoluciones, de calidad en los servicios y demás. Entonces es un tema que habría que tomarlo mucho más en serio. Jalisco arrastra la cobija con el tema de los recursos federales, inclusive desde la anterior administración, Jaime. Totalmente, digo, también la anterior administración tuvo un montón de observaciones, al igual que esta. A ver, yo creo que este pago debería de ser motivo de observación de la auditoría, decir, a ver, tú no puedes gastarte 47 millones de pesos para que vengan a arreglarte las cuentas. Imagínate, el presupuesto de la Contraloría anual es de 100 millones, estás gastándote la mitad del presupuesto para hacer lo que deberías de hacer. Eso de entrada es observable otra vez. O sea, es como un círculo ultra vicioso. Y que es el síntoma de más de una década de fiscalización simulada, a modo, donde había un auditor que no hacía su trabajo en complicidad con los principales poderes de este Estado, con las principales fuerzas políticas y fácticas de este Estado. O sea, no nos revisamos y cuando se necesite la auditoría es para intimidar o apretar a alguien. Todo lo demás, rechinando de limpio. Aquí están las consecuencias. Cuando las revisiones son serias, entonces te salen... Aquí están las consecuencias. O sea, esto se fue acumulando desde el sexenio pasado, cuando aquí nuestra Auditoría Superior del Estado decía la cuenta pública del gobierno del Estado salen ceros. La Auditoría Superior de la Federación nos mandaba miles de millones de pesos observados. Entonces tú veías, decías, a ver, ¿cómo una auditoría local difiere tanto de una federal?
cuando el porcentaje de revisión incluso era mayor en la estatal. Hoy estamos viendo eso. Pues sí, a la hora que se quiere solventar, no hay estas capacidades institucionales de las que hablaba David, porque eso está oxidado, anquilosado, no funciona, no cumple su labor. Las autoridades cuya función es escrutar y supervisar el gasto en este estado están en coma todavía. Y la esperanza es que resuciten ahora con estos cambios que ha habido y que se tratan de renovar en este nuevo andamiaje institucional que es el Sistema Estatal Anticorrupción. Pero esta es la mejor prueba de que no tenemos una fiscalización en este estado. Gran nota. Y que podrá resucitar también con todo el Sistema Nacional de Fiscalización, que también hay que recordar que entra en vigor mucho por este tipo de asuntos, ¿no? Porque ha sido el talón de Aquiles de los estados. Pareciera que Javier Corral tuvo una voz de profeta, ¿no? Porque cuando vino hace unos meses advirtió que esto iba a empezar a salir en el gobierno del estado, ¿no? Se enojaron ahí en el Ejecutivo, pero pues ahí está saliendo esto y esperemos pues que en el caso de la Auditoría Superior del Estado, como bien lo dice Jaime Barrera, que durante años fue pura simulación o hasta cosas peores que se presumen, cambie, porque quien está al frente pues viene de trabajar precisamente en la Auditoría Superior de la Federación, que con Juan Manuel Portal tuvo papeles pues muy responsables, realmente con una auditoría realmente independiente, que destapó muchos escándalos en sus informes por eso lo quitaron, pero que ahí está una prueba de cuando tienes a una persona autónoma, técnica, que sabe hacer lo que se tiene que hacer. Pero además, no nada más habría el seguimiento que planteas que se tendría que dar, David. Incluso trataron de esconderlo, porque los contratos, si bien son información fundamental, no estaban en la página. Tuvieron que darlos a través de una petición de transparencia porque trataron de ocultarlos. ¿Y había una reserva del comité de clasificación? No, también? simplemente ni siquiera, nomás no los pusieron y ya. Es que reconocer doblemente anómalo. Pues llegamos al final, compañeros, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muy amables, pásela bien. Gracias, buenas noches.